Gracias, regresamos aquí a Voces Ciudadanas, un encuentro con valores. Recuerden que este es un programa y un esfuerzo en vivo para todos y cada uno de ustedes. La verdad es que no estamos exentos de nada. A veces pensamos que estamos en la lateral y que las cosas pasan y no nos pueden tocar. Y eso nadie lo sabe. Simplemente comprendo que no podemos estar preparados para todo, pero hay que ser conscientes de que en algún momento podemos ocupar un lugar que no deseamos o que no queremos. Hoy tenemos a una persona que pues merece todos mis respetos, como siempre, una persona que ha dado su vida a una fundación y que nos va a platicar sobre esta fundación de Aquí Nadie se Rinde. Esta historia de amor. Laura Vidales, qué gusto. Pues, muchas gracias. Gracias por venir. Gracias que me reciben con esta asociación que pues es mi pasión, que tanto quiero. ¿Qué tanto quieres? ¿Cómo inicia Aquí Nadie se Rinde? Fíjate que inicia de un dolor muy grande, o sea, de una situación fuerte que yo creo que la más difícil que para una madre le puede pasar, ¿no? De pronto un día amanezco en casa, en estas situaciones que hablabas, ¿no? Yo decía, pues mi casa todo era felicidad, todo era bonito, color de rosa, ¿no? Y de repente amaneces un día con que tu hijo tiene cáncer, ¿no? Y pues tiene una cosa horrible que nunca habías oído, que se llama leucemia, y pues, ¿y eso qué es? ¿No? ¿Cuántos años tenía tu hijo? ¿Cómo se llamaba? Andrés. 8 años. Y tenía 8 años. ¿Y cuántos de familia son? Somos 4 con Andrés, nada más tenía un hijo mayor, tenía 4 años, casi 4 años más que Andrés. Pepe, su hermano, tenía 12, y Andrés, que era mi chiquito, pues de pronto un día te dicen, pues, su hijo, señora, tiene cáncer, ¿no? Y pues, ¿qué es esto? Qué dura noticia. No, dura y difícil. Fíjate que cuando te lo dicen dices, ¿y por qué? ¿Qué hice? ¿No? Lo primero que volteas es, ¿y por qué? ¿Qué hice? ¿Cómo lo enfermé? ¿Cómo lo contagié? ¿Qué pasó? ¿No? Te estoy preguntando esto porque es bien importante ese momento, ¿no? Ese momento en que nos dan una noticia, como decíamos, que no queremos, a veces o nos imaginamos escuchar, ese dolor de madre que debe ser, digo, yo tengo hijos y no me lo puedo ni imaginar. Sí, no. Y bueno, hay un momento, yo creo que un espacio así perdido, en donde pues debe haber una luz. Yo creo que sí nos puede estar viendo alguien que vivió exactamente lo que tú nos estás narrando. Por eso me voy a ese momento, ¿no? Claro, claro. Te avisan, tu hijo tiene cáncer. Y viene esa noticia y luego a reaccionar rápido para trabajar con él. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que hacer esa mamá? Yo creo que lo primero que te pasa como papá es lógico, es la negación. O sea, como que volteas y dices, ¿a qué horas me despiertan? ¿No? Ya, o sea, quien quiera que me despierte, que me mueva y me diga, Laura, estaba soñando, ¿no? Y despertarte, aquí no pasó nada, ¿no? El problema es que sí pasó. Y los primeros días estás como en el limbo. O sea, estás perdido y te van dando noticias y tú, así, o sea, yo me acuerdo, o sea, era de veras idiota, o sea, literal, ay, sí, doctor, y no entiendes qué te está pasando, no entiendes la enfermedad, no entiendes por qué a mí, no entiendes por qué a mi hijo, o sea, son muchos no entiendes, ¿no? Y en este no entiendes, estás ido. O sea, yo me acuerdo de esos momentos como en sueños, que pasaron así como perdidos en mi vida, hasta que yo creo que pasa, no sé, casi un mes, o sea, mucho rato. Es mucho el tiempo, ¿es un duelo el que tiene que llevar uno? Sí, nada más que o sea, es parte del proceso el duelo, pero no, esto es, al principio pues ni siquiera es negación, es un golpe. ¿Qué está pasando? No, pues, o sea, no entiendo. Una sensación espantosa. No entiendo, esto no es mío, despiértenme, no está pasando, es una pesadilla, ¿no? Y en esta parte estás viviendo una situación muy difícil porque toda la gente que te quiere se acerca a ti con tips de los remedios caseros que debes de tomar contra el cáncer, las virgencitas, santitos, rosarios, aguas benditas. Conocí santos que nunca había conocido. Fuiste a todos los lugares sabidos más y por que haber. Eso me los trajeron. O sea, te llegan con la medallita de no sé quién, el agüita de no sé dónde, la reliquia de quién sabe cuántos, y yo volteé y las ponía en la mesa y decía, wow, mucho gusto, ¿no? O sea, ni los conoces. Y mira que soy pues bastante católica, ¿no? ¿Se tambaleó tu fe? Nunca se ha tambaleado, pero sí he tenido enfrentamientos de enojo con Dios, claro. Y ahorita, Eso por ejemplo, importante. en este momento estamos enojados.
O sea, ahorita no nos queremos, hoy, Ok. así. Y ya al rato ya nos volvemos a querer, pero es claro que es lógico. O sea, es un momento que dices, o sea, neta no te entiendo. Perdón por el léxico, pero así, o sea, de veras Dios no te entiendo, ¿no? Yo a veces les digo que el día que yo me muera, pues así vamos a hacer, ¿no? En el cielo, me imagino esta situación y sentar a Dios enfrente y decir, a ver, explícame. O sea, quiero entender, ¿no? O sea, quiero entender por qué. Yo de repente, ya olvídate de Andrés, porque esto va más allá de él, me ha tocado ver en el hospital a niños de días de nacidos con un tumor en el cerebro, ¿no? ¿Y qué dices? O sea, así, ¿no? Impresionante. Entonces son cosas que uno no entiende y ni vas a entenderlas. O sea, yo ya, mi consejo para los que van después de mí, y esto es decirle, ni te gastes en entender, porque pierde uno el tiempo y no llegas a nada. O sea, jamás vamos a entender por qué pasan estas cosas, o sea, jamás. Lo que sí podemos hacer es actuar, ¿no? Ya ves que dicen esto de no te preocupes, ocúpate. Claro. Es cierto, o sea, ponte a hacer, ¿no? Y entonces al mes, o antes, un poco antes, o sea, te cae el 20 y dices, es que no puedo quedarme en el limbo como estaba, o enojada, o preocupada. Porque aparte es bien difícil, te necesita tu esposo, claro, te necesita tu otro hijo. Todos. Todos. Tú, todos. Y todos. él mismo, ¿no? Que está viviendo esta situación. Claro, claro, y explícale a un hijo algo que tú ni entiendes, ¿no? Entonces desde ahí, y es muy complicado, o sea, sí es complicado, es muy fuerte, y te pones las pilas. O sea, yo ahí creo que te cambia el chip y dices, ok, ya tuve un ratito de no entender, ya tuve un ratito de pues lamentarme, ¿y por qué a mí, Diosito? ¿No? Y pues ahora sí empiezas a darte cuenta que la vida de tu hijo está en un hilito bien frágil, y o te pones las pilas o te las pones, ¿no? El doctor, yo le decía, digo, no sé si te ha pasado cuando hablan de cáncer que te dicen, qué bueno que lo detectaron muy temprano porque entonces tiene más esperanzas, ¿no? Así es. Entonces yo en leucemia me dijeron, el doctor me acuerdo que me dijo, su hijo tiene, yo creo como una semana y media que empezó con la leucemia, ¿no? Entonces, ¿qué dices, no? Ahí va la mensa, ¿no? Ay, doctor, qué bueno que tenía tan poquito tiempo con la enfermedad, ¿no? O sea, es muy pronto, leucemia, pues hace 2 semanas, claro, nada, ¿no? Y la respuesta me dijo, señora, para que se dé usted una idea de cómo es esta enfermedad, en una semana más, si usted se hubiera tardado una semana más, su hijo ya no hubiera vivido, se muere, una semana. Con una semana. Y en leucemia, en cáncer. Enfermedades que no respetan y que claro, cada uno es diferente, ¿no? O sea, claro, digo, en leucemias, por ejemplo, las quimioterapias son cada semana durante 2 años y medio. Viene esta situación, entonces viene un proceso con tu hijo para llevar pues de la mano con él la enfermedad, los tratamientos que son costosos. Muy. Y aparte son de sufrimiento, creo que es un malestar impresionante, y esta lucha de mamá, papá, hermano, pues sobrellevando toda esta situación. ¿Cómo fue esto? Porque al escucharte ya estamos diciéndoles qué tenemos que hacer. Claro. ¿Sí me explico? Si estamos en una situación tu vida así. Cambia, tu vida cambia muchísimo, y te tiene que caer el 20 como mamá y como familia, que tu vida es una antes de la enfermedad y una nueva vida después de la enfermedad. Tienes que entender que todo cambió. O sea, todo va a ser diferente, ¿no? Tu vida va a cambiar, no para bien, no para mal, va a ser diferente. Y a mí me pasa muchísimo, de pronto dices, Andrés va a tener que estar como ahí en su cuarto y nadie lo no, o sea, Andrés podía hacer su vida normal, estuvo yendo a la escuela, estuvo participando, iba a fiestas, hacía su vida normal. Como que tienes que aprender la enfermedad, ¿no? Pero pues es algo que, o sea, su vida la hace normal dentro del conocimiento de que hay un riesgo latente todo el tiempo. En ¿no? cualquier momento. En cualquier momento. ¿Y eso no es espantoso? Pues ¿No es un temor continuo de decir, hoy puede ser, mañana puede ser? Vives con la calaca sentada en tu sala. Regresamos después del corte, claro, para que nos platiques también por qué surge, es obvio que surge de esta situación, esta fundación. Aquí y cómo apoyas, porque claro, es necesaria. No se despegue, regresamos.